¿Qué tal están? Luria y la revolución neuropsicológica del siglo XX. Luria nació el 16 de julio de 1902 en Kazán, en el entonces Imperio Ruso, y murió el 14 de agosto de 1977 en Moscú. Su figura constituye una de las contribuciones más decisivas al desarrollo de la neuropsicología moderna, de la psicología cognitiva y de la investigación clínica sobre las relaciones entre cerebro, lenguaje y conducta humana. Médico, psicólogo, investigador y teórico, Luria logró unir neurología, psiquiatría, lingüística y psicología en un modelo científico innovador que transformó profundamente la comprensión del funcionamiento cerebral. Su trayectoria intelectual se desarrolló en un contexto histórico excepcionalmente complejo. Vivió la Revolución Rusa, la consolidación del régimen soviético, la Segunda Guerra Mundial y las grandes transformaciones científicas del siglo XX. Desde muy joven mostró un interés extraordinario por la psicología experimental. Con apenas 20 años organizó círculos de investigación sobre el lenguaje y el pensamiento, influido inicialmente por el psicoanálisis, aunque posteriormente se orientó hacia una perspectiva científica y neurofisiológica más rigurosa. Uno de los encuentros fundamentales de su vida fue su colaboración con Lev Vygotsky y con Alexei Leontiev. Junto a ellos formó el núcleo de la llamada Escuela Histórico-Cultural Soviética. Este enfoque sostenía que las funciones psicológicas superiores no podían entenderse únicamente como fenómenos biológicos individuales, sino como procesos moldeados por la cultura, el lenguaje, la educación y la interacción social. La mente humana era considerada un producto histórico en permanente desarrollo. Luria aportó a esta corriente una orientación clínica y neurocientífica, mientras Vygotsky elaboraba la teoría cultural del desarrollo psicológico. Luria comenzó a investigar cómo las funciones mentales se organizaban en el cerebro y cómo podían alterarse tras lesiones neurológicas. Sus investigaciones durante la Segunda Guerra Mundial fueron decisivas. Miles de soldados soviéticos sufrían heridas cerebrales graves y Luria trabajó directamente con ellos en hospitales militares. Aquella experiencia le permitió observar de forma sistemática los efectos de lesiones localizadas sobre el lenguaje, la memoria, la atención y la conducta. De esos estudios nació la neuropsicología moderna, entendida como disciplina científica. Antes de Luria predominaban dos posiciones extremas. Por un lado, quienes creían que cada función mental estaba localizada rígidamente en un punto específico del cerebro. Por otro, quienes pensaban que el cerebro funcionaba como un todo indiferenciado. Luria propuso una solución intermedia mucho más sofisticada. Según él, las funciones psicológicas complejas dependían de sistemas funcionales integrados por varias zonas cerebrales que trabajaban coordinadamente. Esta teoría fue revolucionaria. El lenguaje, por ejemplo, no se hallaría contenido en un único centro cerebral, sino en redes funcionales distribuidas. Diferentes áreas participan en la comprensión, producción, regulación y en la memoria lingüística. Una lesión en cualquiera de esas zonas altera componentes distintos del sistema. Gracias a este modelo, Luria pudo clasificar múltiples formas de afasia con una precisión inédita. Uno de sus libros más influyentes, traducidos al español, es El cerebro en acción. En esta obra expone su teoría funcional del cerebro humano. Luria divide el funcionamiento cerebral en tres grandes unidades funcionales. La primera regula el tono cortical y el estado de vigilia. La segunda recibe, procesa y almacena información. La tercera programa y controla la actividad consciente. Esta división no significa separación absoluta, sino cooperación dinámica entre sistemas. La primera unidad funcional incluye estructuras profundas relacionadas con la activación cerebral. Sin un adecuado nivel de alerta, las funciones mentales superiores no pueden desarrollarse correctamente. La segunda unidad comprende regiones encargadas de la percepción visual, auditiva y táctil, así como de la integración de información compleja. La tercera unidad, situada principalmente en los lóbulos frontales del cerebro, organiza la conducta intencional, la planificación y el autocontrol. La importancia de esta teoría fue inmensa porque permitió comprender el cerebro no como un conjunto de compartimentos estancos y estáticos, sino como una organización dinámica orientada hacia metas. Muchos desarrollos posteriores de la neuropsicología cognitiva, de la rehabilitación neurológica y de las ciencias cognitivas derivan directamente de este planteamiento de Luria.
Luria también desarrolló métodos clínicos innovadores para evaluar pacientes con daño cerebral. A diferencia de los test puramente cuantitativos, él defendía un análisis cualitativo de los errores cometidos por el paciente. Lo importante no era solo medir si alguien fallaba, sino comprender cómo fallaba y qué revelaba ese error sobre la organización funcional alterada del cerebro. Esta perspectiva tuvo también enormes consecuencias para la psiquiatría y la psicología clínica. Luria mostró que síntomas aparentemente similares podían tener causas neuropsicológicas completamente distintas. Dos personas con problemas de lenguaje podían sufrir alteraciones diferentes en sistemas funcionales distintos. Este enfoque individualizado transformó el diagnóstico neuropsicológico. En el ámbito de la memoria, sus investigaciones también fueron decisivas. Estudió pacientes con lesiones cerebrales y analizó cómo distintos sistemas mnésicos podían preservarse o deteriorarse selectivamente. Uno de sus casos más célebres fue el de un hombre con memoria extraordinaria, descrito en un pequeño libro de una gran memoria. Allí examinó la sinestesia, la hipermnesia y los mecanismos de asociación mental. Este estudio abrió nuevas preguntas sobre los límites de la memoria humana y sobre la relación entre percepción y recuerdo. Otro libro fundamental fue Mundo Perdido y Recuperado, donde relata el caso de un soldado que sufrió una grave lesión cerebral durante la guerra. La obra combina neurología, psicología y narrativa clínica. Luria describe minuciosamente la reconstrucción del lenguaje y de la identidad personal del paciente. El libro tuvo enorme impacto porque mostraba la dimensión humana de la neuropsicología y no solo su aspecto técnico. Entre sus obras traducidas al español destacan también Funciones corticales superiores del hombre, Lenguaje y desarrollo intelectual en el niño, Curso de psicología general, Conciencia y lenguaje, Fundamentos de neurolingüística y la mente del mnemonista, etc. Todas ellas influyeron profundamente en la psicología contemporánea. Uno de los aspectos más originales del pensamiento de Luria fue su concepción cultural del cerebro. Para él, las funciones psicológicas superiores no eran únicamente biológicas. El lenguaje, la escritura, la memoria voluntaria y el razonamiento abstracto se desarrollan mediante instrumentos culturales. El cerebro humano cambia funcionalmente gracias a la interacción social y educativa. Esto implicaba también una crítica tanto al reduccionismo biológico como al conductismo mecanicista. Luria rechazaba la idea de explicar la mente exclusivamente mediante reflejos automáticos. Consideraba que las actividades humanas superiores poseen estructura simbólica, histórica y cultural. La conciencia no podía reducirse a simples respuestas fisiológicas. Sus investigaciones en Asia Central durante los años 30 del siglo XX ilustran bien esta perspectiva. Estudió poblaciones sometidas a procesos de alfabetización y transformación cultural, observó cómo los cambios educativos modificaban formas de razonamiento, categorización y memoria, y estos estudios apoyaban la idea de que la cultura reorganiza profundamente los procesos cognitivos. En psiquiatría, las aportaciones de Luria fueron igualmente notables. Aunque se le recuerda sobre todo como neuropsicólogo, sus trabajos ayudaron a redefinir la comprensión de diversos trastornos mentales y neurológicos. Su enfoque permite distinguir entre alteraciones psicológicas derivadas de conflictos emocionales y alteraciones vinculadas a daños cerebrales específicos. Además, contribuyó al desarrollo de técnicas de rehabilitación neuropsicológica. Luria sostenía que incluso después de lesiones graves, el cerebro conserva cierta capacidad de reorganización funcional. Mediante entrenamiento adecuado, apoyo lingüístico y estrategias compensatorias, muchos pacientes podían recuperar parcialmente funciones perdidas. Este planteamiento anticipó conceptos posteriores de plasticidad cerebral. Su influencia en la psicología cognitiva fue enorme. Aunque trabajó dentro del contexto soviético, muchas de sus ideas convergieron posteriormente con desarrollos occidentales sobre procesamiento de información, modularidad funcional y organización cognitiva. Investigadores europeos y estadounidenses redescubrieron progresivamente el valor de sus planteamientos. En educación, la herencia de Luria también resultó fundamental. Sus estudios sobre el lenguaje y desarrollo cognitivo mostraron la importancia de las mediaciones simbólicas en el aprendizaje infantil. El lenguaje no solo comunica ideas, organiza la atención, regula la conducta y estructura el pensamiento. Estas ideas
influyeron en pedagogías centradas en la interacción social y en el desarrollo de funciones mentales superiores. Luria también elaboró una concepción compleja de los lóbulos frontales. Los consideraba responsables de la programación de acciones, de la inhibición de impulsos y de la regulación consciente del comportamiento. Sus investigaciones sobre pacientes con problemas de este tipo mostraron cómo podían conservar inteligencia general y memoria básica, pero perder capacidad de planificación y control voluntario. Esto transformó la comprensión clínica de la personalidad y del comportamiento ejecutivo. Actualmente muchos estudios sobre funciones ejecutivas del cerebro, toma de decisiones y autorregulación cerebral derivan conceptualmente de los trabajos pioneros de Luria. En el terreno del lenguaje, sus investigaciones fueron extraordinariamente detalladas. Analizó diferentes tipos de afasia, distinguiendo alteraciones fonológicas, semánticas, sintácticas y motoras. Mostró que el lenguaje es una actividad funcional compleja, integrada por múltiples niveles cerebrales y cognitivos. La neurolingüística moderna se desarrolló en gran parte gracias a estas investigaciones. Luria integró neurología, lingüística y psicología en una teoría coherente del habla humana. Su enfoque influyó posteriormente en autores como Noam Chomsky y en numerosos investigadores de psicología cognitiva. Otro aspecto notable de su trabajo fue el uso de estudios de caso detallados. En lugar de limitarse a estadísticas impersonales, describía cuidadosamente la experiencia subjetiva de los pacientes. Esto otorgaba a sus investigaciones una dimensión profundamente humana. Sus libros clínicos son al mismo tiempo documentos científicos y relatos sobre la fragilidad y reconstrucción de la identidad humana. La importancia histórica de Luria reside precisamente en haber unido ciencia rigurosa y sensibilidad humanista. Para él, el cerebro no era simplemente un órgano biológico aislado, sino la base material de la experiencia cultural, lingüística y personal de cada ser humano. Durante décadas, muchas de sus obras circularon de forma limitada fuera de la Unión Soviética debido a barreras políticas o ideológicas. Sin embargo, a partir de los años 60 y 70 del siglo XX, su prestigio internacional creció enormemente. Hoy es considerado uno de los padres de la neuropsicología moderna. Y en este sentido, pues hay que decir también que en la actualidad muchas áreas de investigación continúan desarrollando intuiciones formuladas originalmente por Luria: la neuroimagen funcional, la rehabilitación cognitiva, la psicología cultural y las ciencias cognitivas actuales conservan elementos fundamentales de su enfoque sistémico y dinámico. Su concepción funcional del cerebro sigue siendo extraordinariamente actual frente a visiones simplistas que intentan localizar procesos mentales complejos en regiones aisladas del cerebro. Luria mostró que la actividad psíquica depende de redes cooperativas organizadas. La mente humana no puede entenderse separada del lenguaje, de la cultura y de la interacción social. Además, su enfoque clínico cualitativo continúa siendo también indispensable en neuropsicología. Aunque hoy existan tecnologías avanzadas de neuroimagen, la observación cuidadosa del comportamiento individual sigue siendo esencial para comprender cómo una lesión cerebral altera la organización funcional de la mente. La obra de Luria representa así una síntesis excepcional entre neurología, psicología lingüística, psiquiatría y filosofía de la cultura. Pocos investigadores lograron integrar tantos campos distintos con semejante profundidad conceptual. Su legado también plantea una cuestión filosófica central. El cerebro humano no es únicamente una estructura biológica heredada, sino un órgano históricamente transformado por la cultura. Cada lenguaje, cada sistema educativo y cada forma simbólica modifican la organización funcional de la conciencia. Por ello, estudiar el cerebro significa también estudiar la historia cultural de la humanidad. Esta visión amplia y profundamente interdisciplinaria explica por qué Luria continúa siendo una figura indispensable para comprender el desarrollo de la psicología contemporánea y de la neurociencia cognitiva. El continuador más importante de la tradición científica iniciada por Luria fue probablemente Oliver Sacks, en el terreno clínico y humanístico, aunque desde un punto de vista estrictamente académico y metodológico también resultaron decisivos investigadores soviéticos como, por ejemplo, Zelgarnik y Leontiev,
y más tarde numerosos neuropsicólogos rusos y occidentales formados en la tradición luriana. Sin embargo, quien mejor prolongó internacionalmente el espíritu clínico, narrativo y neuropsicológico de Luria fue Oliver Sacks. Aunque no fue discípulo directo en sentido formal, sí fue heredero intelectual de su método de observación clínica y de su manera de comprender la relación entre cerebro, mente e identidad humana. Sacks admiraba profundamente obras de Luria como Mundo Perdido y Recuperado y La mente del mnemonista. De hecho, reconoció en numerosas ocasiones que esos libros transformaron completamente su manera de entender la neurología. Antes de conocer a Luria, gran parte de la neurología occidental tendía a describir síntomas de forma fría y mecanicista. Luria, en cambio, mostraba a los pacientes como seres humanos completos cuya personalidad, memoria y experiencia vital quedaban alteradas por lesiones cerebrales específicas. Esta perspectiva influyó decisivamente en Sacks. La continuidad entre ambos autores se aprecia primero en el método clínico. Luria no se limitaba a registrar déficits neurológicos, intentaba reconstruir cómo el paciente experimentaba subjetivamente la alteración cerebral. Sacks adoptó exactamente esta orientación. En libros como El hombre que confundió a su mujer con un sombrero o Despertares describió trastornos neurobiológicos complejos mostrando simultáneamente la dimensión científica y humana de la enfermedad. La gran aportación de Sacks consistió en ampliar la neuropsicología narrativa iniciada por Luria, mientras la medicina tradicional reducía muchas veces a los pacientes a diagnósticos impersonales. Sacks recuperó la biografía individual como elemento central de la comprensión neurológica. Esto derivaba directamente del enfoque luriano. Para ambos autores, una lesión cerebral no afecta únicamente funciones abstractas, transforma la relación del individuo con el mundo, con el lenguaje, con el tiempo y también consigo mismo. Otra continuidad fundamental aparece en la concepción dinámica del cerebro. Luria había demostrado que las funciones mentales dependen de sistemas funcionales complejos distribuidos en diferentes zonas cerebrales. Sacks desarrolló esta visión mostrando casos en los que el cerebro compensaba pérdidas mediante reorganizaciones inesperadas. En pacientes ciegos, sordos o afectados por síndromes neurológicos extraños, observó formas de adaptación que revelaban la extraordinaria plasticidad cerebral. Este interés por la plasticidad conectaba directamente con las investigaciones de Luria sobre rehabilitación neuropsicológica. Durante la Segunda Guerra Mundial, Luria había comprobado esto mismo en soldados con lesiones cerebrales, cómo podían recuperar parcialmente funciones perdidas mediante entrenamiento y reorganización funcional. Sacks continuó explorando esta idea en pacientes, mostrando que el cerebro conserva capacidades de adaptación incluso después de daños graves. También existe continuidad en el interés por el lenguaje y la identidad. Luria había investigado extensamente las afasias y las alteraciones lingüísticas derivadas de lesiones cerebrales. Para él, el lenguaje era mucho más que un instrumento comunicativo, constituía la estructura organizadora de la conciencia humana. Sacks retomó esta perspectiva al estudiar pacientes con trastornos del habla, del reconocimiento visual o de la memoria. Mostró cómo la pérdida de ciertas capacidades neurológicas podía afectar profundamente el sentido del yo. Otro aspecto heredado de Luria fue la integración interdisciplinaria. Luria unía neurología, psicología, lingüística y filosofía cultural. Sacks hizo algo semejante combinando neurología clínica, literatura, filosofía y antropología. Sus libros no son simples textos médicos, exploran preguntas sobre la identidad, la percepción y la naturaleza de la conciencia. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube.